Bueno, es una losa muy grande la que José Antonio me ha puesto, de que use las palabras del Señor o que mis palabras sean las del Señor, y yo ya os digo que eso no va a pasar, eso no va a ser así, perdóname José Antonio. Ahora sí, entendiendo de que sea el Espíritu Santo que conoce vuestros corazones, conoce vuestras necesidades, leamos lo que leamos de la palabra, el Señor sí lo puede usar. Tanto si leemos Génesis, Apocalipsis, Salmos, lo que sea. El Señor nos puede usar y lo utiliza para transformarnos. No sé por qué hasta aquí hoy, en este domingo, posiblemente haya varios motivos. Un motivo puede tener Paco, Pepe, Néstor, yo, motivos diferentes, pero igualmente el Señor sabe todo eso. Y su Santo Espíritu lo sabe. Y cualquier palabra suya la puede usar para transformarnos. No me cabe duda. Hoy estamos ante un libro un tanto peculiar por diferentes motivos. Uno de los motivos puede ser porque nos va a describir el final de los tiempos. Igualmente que Génesis nos describe el principio. Y una vez me dijeron, la palabra es como una pizza calzone, que se dobla. Igualmente es la palabra. Empieza relatando la creación, Génesis. Apocalipsis nos relata el final de la creación y empieza con otra creación. En Génesis vemos la caída del hombre, que es expulsado del Edén. En Apocalipsis vemos que eso se resuelve y que el hombre vuelve otra vez a esa ciudad preparada por Dios para recibir al hombre y a él. En Génesis se empieza, y hay muchos jóvenes hoy, eso es maravilloso. Génesis empieza con una pareja, con Adán y Eva, y Apocalipsis termina con otra pareja, con Dios y su amada esposa, la cual se casará con ella y se irán a vivir al lugar donde el Señor está trabajando hoy en día, a las moradas celestiales, y allí viviremos con Él, como una sola persona. Nos sentaremos en su trono como se lee en Apocalipsis 3:21, lo mismo que su Hijo venció y se sentó con su Padre. Los que venzan nos sentaremos con el trono junto con Cristo y con su Padre, en un mismo trono, bajo un mismo reino. Dicho estas palabras del libro de Apocalipsis de una forma general, y también un poco algo de Génesis, tenemos que conocer este libro, pero no como un libro más. Lo tenemos que conocer porque tenemos que conocer los acontecimientos que van a suceder, claramente, contundentemente. Como estas personas que voy a relatar, no hace falta que lo busquéis, en Juan, capítulo 1, versículo 45, le dice Felipe a Natanael: hemos hallado a aquel que escribió Moisés en la ley, así como los profetas. ¿Qué conocimiento tenía estas personas que en el momento que vieron a Jesús ya lo identificaron? ¿Podríamos hacer nosotros eso mismo con lo que dice Moisés de Jesús? ¿Le podíamos presentar a alguien a Jesús según lo que dice Moisés? ¿O los profetas? Y hablando Jesús, ya una vez resucitado, en Lucas 24, 44, les dijo: estas son las palabras que os hablé, aún estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Conocemos a Jesús que escribió Moisés? ¿Conocemos a Jesús que se escribe en los salmos? ¿Conocemos a Jesús que se escribe en los profetas? Isaías 53 y algo más. Muy poco. Pues ahora tenemos que conocer lo que se nos viene. A Jesús que se nos describe en Apocalipsis,
y los diferentes temas que nos narra Apocalipsis. El Señor nos pide que estemos velando, atentos, en guardia, cuidando y vigilando que nadie nos engañe, ni los falsos maestros, ni los falsos cristos, ni las falsas religiones, porque hay muchas. Pues dicho esto, y con la mente que os he leído de Felipe y lo que nos dijo Jesús, he visto a una persona y es el que habla Moisés. Con esa claridad tenemos que conocer Apocalipsis. Apocalipsis, que en otra época ese título no está inspirado por Dios, lo ha puesto el hombre. Antes se llamaba, y hoy en día en muchos países anglosajones, se llama el libro de las revelaciones. Los testigos de Jehová le llaman la revelación de Dios. Mucho antes, al principio, se le llamaba la revelación de Juan. Entonces, en este libro que empieza diciendo la revelación de Jesucristo. Revelar, ¿qué es? Que nos quita las cataratas de los ojos, nos quita el velo y podemos ver las cosas nítidamente, claramente. Eso es lo que significa la revelación. La revelación de Jesucristo. El mismo Jesús nos revela o le revela a Juan y Juan a nosotros lo que va a pasar, lo que él va a ver y lo que el Espíritu Santo le va a decir. La revelación de Jesucristo que Dios le dio. Tenemos a Dios Hijo, tenemos a Dios Padre presentando este libro. Eso ya es importante. Cuando viene alguien del extranjero, un jefe de gobierno, pues dependiendo del país que venga, o va un ministro o dos. Si alguien más importante va el presidente de gobierno con un ministro o dos. Si alguien muy importante va Felipe VI, el presidente y toda la corte allí, ¿no? Pues aquí empieza este libro, por eso es importante, porque Dios mismo, el Dios Padre, ha tomado interés en este libro, en darle la revelación a su Hijo a Juan. Y dice en el versículo 1, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben de suceder pronto. Y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, por el ángel del Señor, que es el Espíritu Santo. Tenemos las tres personas en un versículo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Algo muy importante nos van a decir. En ningún otro libro, ni en Génesis, viene con esta presentación. Y no solamente aquí, luego se vuelve a repetir. Por lo cual, mucho más importante. Dos palabras que voy a destacar de aquí, que podríamos destacar algunas más. ¿Se le van a manifestar a quién? ¿Esto para qué es dado? ¿Qué tipo de personas van a ser? Para los siervos. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo. José, tiene un pasaje que quiero que lo lea. Ponte de pie y léelo. Claro, despacio, disfrutando de la lectura. Amén. Pues voy a leer el pasaje de Gálatas 1:10, que dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Amén. Amén. Gran pasaje. Sí. Sí. Una pincelada. Bueno. Gran pasaje que cuando lo meditamos nos hace que nos examinemos para ver si somos siervos de Cristo, ¿vía o no? Y qué es lo más importante, lo que piense de nosotros el Señor o el hombre. Pues lo más importante que es lo que piensa el Señor de nosotros. Pues cuando realmente no importa qué es lo que piense el Señor de nosotros, no nos afecta lo que pueda pensar el hombre ni hacer, no nos desvía, sino seguimos enfocados. Toda honra y gloria sea para el Señor, como Él solo se merece. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Siguiendo con el tema de siervo, me gustaría pedirle a Ada, que tiene un pasaje. Yo tengo Tiene el micrófono. Vale, pues adelante. Juan 12:26 dice: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Nos puede dar una pincelada de servir a Dios? ¿Qué le pasará
al que sirva a Dios, lo ponéis, que el Padre le honrará. Amén. Sí, Samuel, tú tienes otro pasaje. En Josué 22:5 dice: solamente que con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios, y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos, y le sigáis a él, y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. ¿Qué tenemos que hacer? Servir, como bien dice, pues servir a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Tenemos que servir al Señor guardando sus caminos. Este libro de Apocalipsis no es para los cristianos. Bueno, quizás sí, porque solamente aparece una vez en la palabra. Pero no es para los creyentes, ni para los que se llaman evangélicos. No lo es, no hace falta que lo leáis, y mucho menos que lo estudiéis. Es solamente para los siervos de Dios. Solamente lo dice. Para manifestar a su siervo las cosas que han de suceder pronto. Su siervo, no los evangélicos. No leerlo, no estudiarlo. Si no os consideráis siervo, no hace falta, Dios no lo va a tener en cuenta. Ahora, si os consideráis siervo, leerlo y estudiarlo, porque Dios os va a pedir responsabilidades. Y otra frase que parece curioso, cuando dice, las cosas que deben de suceder pronto. Como que pronto, José Miguel, si esto fue escrito hace 2000 años. En Mateos 20, no hace falta que lo busquéis, lo tengo aquí. En Mateo 24-21 nos va a hablar por qué tiene que suceder pronto. Pronto no es cerca de los 2000 años, sino que cuando empieza a suceder, sea pronto. Que los acontecimientos sean rápidos, muy rápidos. ¿Por qué? Mira lo que dice aquí en Mateo 24, 21, hablando del Señor Jesús. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie será salvo. Mas por causa de los escogidos, mas por causa de los siervos, aquellos días serán acortados. Cuando empiecen los acontecimientos, va a ser como un rayo. Rápido, porque si no nadie va a aguantar ese tiempo. Nadie. Entonces lo que se nos espera, el hecho de que el Señor quisiera revelarnos estos acontecimientos, porque cuando empiece, el miedo nos va a embargar, nos va a comprar y vamos a tomar las decisiones en función del miedo. Y nuestras decisiones tienen que estar en función de lo que nos dice Dios en su palabra, aunque haya un toro delante nuestra. Y si tenemos miedo, se lo decimos al Señor, tengo miedo, ayúdame a torear este toro, porque las cosas son muy difíciles. Me acuerdo en marzo del año 2020, cuando empezábamos a orar por el tema del virus, que era todos los días y 2 veces al día, muchas oraciones, Señor, quítanos este virus, que si los laboratorios, que si esto, que si lo otro. Señor, enséñame a vivir con el virus. Ahora se nos va a presentar un tiempo de mucha crisis. Pues no le va a decir al Señor, dame un sueldo de 3.000 euros. Enséñame a administrar el dinero que tengo. Esa debe ser la oración. Enséñame a administrar el dinero, el tiempo, las cosas que tú me das. Y si me da poco, pues enséñame a administrar con lo poco que me da, o lo mucho que me da. No a que me quite el problema. Nada más que no queremos tener problemas, queremos estar sin problemas. Eso no debe de ser de un siervo de Dios. Sigamos adelante. Una aventuranza para nosotros, maravilloso. Dice en el versículo 3, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía. Bienaventurado el que lee, yo soy el que estoy leyendo ahora. Y los que oyen, está hablando de la iglesia. Hay uno que lee y los demás oyen.
Y lo más importante, porque uno puede leer, hay muchas iglesias que uno lee, que los demás escuchan, pero nos dice otra condición, y los que guardan su palabra. Si no guardamos su palabra, no tenemos esa bendición. Si empezamos a coger un bisturí y a recortar porque esto es para los judíos, esto es para hace 2000 años, esto en el siglo XXI ya ha pasado de moda, si empezamos a recortar, no, la palabra es completa. El cordero había que comérselo todo, las chuletitas y los intestinos y las vísceras. Todo, no podemos hacer nada, no podemos decir esto no me gusta, pero aquello que me gusta sí, lo que no. Toda la palabra de Dios para cumplirla, para obedecerla. Y tendremos esta bienaventuranza, los que leen, los que oyen y los que guardan la palabra de Dios. Bien. Leemos, parándonos todavía un poquito más en bienaventurado el que lee, los que oye la palabra de Dios y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. ¿Qué significa guardar? Meter la palabra en un cajón, la guardamos, nos olvidamos de ella. ¿Qué significa guardar? La metemos en la mochila y nos olvidamos. Comerla, una vez que te la comes, después la echas las 24 horas. Mira lo que dice aquí en Deuteronomio. Deuteronomio 4:5. Mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos, como Jehová mi Dios me mandó. Está hablando Moisés. Para que hagáis así en medio de la tierra a la cual entréis, para tomar posesión de ella. Guardadlos, ¿el qué? Los mandamientos. Guardadlos, pues, y ponedlos por obras. Guardadlo y ponedlo por obras, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. Si queremos ser sabios, si queremos ser inteligentes, ¿quién nos quiere ser sabio? ¿Todo el mundo quiere ser sabio? ¿Quién nos quiere ser inteligente? Levantad la mano. ¿Todo el mundo quiere ser inteligente? Pues guardar los mandamientos de Dios. No hay otro truco. Deuteronomio 6, 2 capítulos más adelante. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Yahvé vuestro Dios y su testimonio y su estatuto que te he mandado. Lo tenemos que guardar, lo tenemos que memorizar, lo tenemos que saber para cumplirlo. Si no lo obedecemos, si no cumplimos, se nos olvida. Tenemos mente olvidadiza. Por eso el Señor nos dice, cada vez que os reunáis, haced memoria de mi muerte. Pan, un minuto, ¿qué me está diciendo si voy por el 2 versículos? Bueno, pues paso todos estos folios que trabajito me han costado. Bueno, sí, me olvido de los folios, me olvido la palabra. Al final, Juan nos revela al Señor. Mirad, en Apocalipsis se nos habla de la creación, y de la creación no, del final de nuestro tiempo. Se nos habla del anticristo. Tenemos que conocer quién es el anticristo para identificarlo, para saber quién es. Lo mismo que Felipe sabía quién era Jesús por lo que había dicho Moisés. Tenemos que conocer el anticristo. Tenemos que conocer los acontecimientos que van a suceder, la calamidad de la tierra que va a sufrir. Tenemos que conocer el juicio de Dios. Tenemos que conocer el nuevo cielo y el nuevo cielo y la nueva tierra. Pero sobre todo, tenemos que conocer a Jesús apocalíptico, que no se nos revela en ningún otro sitio. Como decía, hemos escuchado en una oración, a Jesús con que sufre penalidades. Mira, acompañarme en Isaías 53. A ver cómo conocemos al Señor Jesús. Isaías 53, versículo 2.
Esto no puede ser de los 2 minutos. Tú te has confundido. 53:2. Dice, subirá cual renuevo delante de él, como raíz en tierra seca. Está hablando del Señor Jesús. Está profetizando cómo iba a ser el Señor Jesús aquí en la tierra, en su primera venida. No hay hermosura en él, ni esplendor. Le veremos, sí, mas sin atractivo alguno para que lo apreciemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en sufrimiento, y como que escondimos de él el rostro. Eso es lo que conocemos de Jesús. Escogió un pesebre lleno de paja, hay un mulo, un burrito, eso según los católicos. Vivió con una prenda de lo pobre, que no tenía nada, una prenda con un agujero para meter la cabeza. ¿Eso queremos para el Señor de señores y el Rey de reyes? Por favor. Pues esa es la imagen que tenemos de él. Una persona, sí, santa, pero murió como un pecador. Aquí se nos describe de otra forma. Si nos vamos nuevamente a Apocalipsis, en el capítulo 1, nos dice Juan, aquí, el 12. Me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. El mismo Juan no le conocía, vestido de una ropa que llegaba a los pies, tenía el pecho ceñido con un cinto rojo, su cabeza y su cabello eran blancos como blanca lana. Por favor, leerlo. Nos está relatando a un Jesús glorioso, con una ropa. Hay una película, no sé si es El Señor de los Anillos o Las Crónicas de Narnia, que nos sale un señor mayor, blanco, con larga melena. Pues así. ¿Quién se vestía con largas vestiduras? Los reyes, las personas que no trabajaban. Los campesinos, los ganaderos iban con ropa corta, porque es más práctica para moverse en el campo o donde fuese, los herreros. Aquí Jesús viene con una ropa larga, blanca, con blanca melena. Nos está hablando de sabiduría, de pureza, de juicio, de que ya ha dejado de trabajar. Ahora, ¿cómo viene él? ¿Vestido para qué? Para las bodas. Para las bodas. Lo último, y esto yo sé que va a ser un poquito más profundo. Ya ha dejado de trabajar. Dios, el Dios Padre, bueno, o ellos tres, ¿cuánto tiempo estuvieron trabajando para la creación? 6 días. ¿Y no nos dice él que un día es como 1000 años y 1000 años como un día? Sí. Desde Jesús hasta aquí, ¿cuántos años han pasado? Aproximadamente 2000 años. Yo no he hecho los cálculos, lo he leído. ¿Cómo? Desde Jesús hasta aquí han pasado 2000 años, más o menos. No, Laureano, no te adelantes. Yo no he hecho los números, pero he leído que desde Adán a Jesús, 4000 años. Si 1000 años como un día, son 4 días más 2 días. 6 días. Los días que el Señor hizo la creación. Que igual fueron 6000 años, no lo sabemos. Estamos especulando un poco. Pero lo cierto que han pasado 6 días. ¿Y Dios qué hizo después del 6.º día? No, el Señor no puede descansar, porque tú me estás diciendo, Miguel, es que el Señor se cansó y por eso descansar. Y el Señor no se puede cansar, es una fuente inagotable de poder. El Señor reposó, que no es lo mismo que descansar. Y el Señor Jesús ha reposado y viene vestido para las bodas, para descansar en el 7.º día.
Por eso ya los 6.000 días, los 6.000 años han pasado, o están a punto de pasar. Por eso sabemos que las bodas serán pronto, muy pronto, porque entraremos en el 7.º día, en el día de reposo. Ya no digo nada más. Si queréis preguntarme luego, o preguntarle a cualquiera de nosotros, adelante, pero no os quedéis con esto solamente. Profundizar Apocalipsis porque nos refleja. Podemos saber todos los acontecimientos, pero si no conocemos a Jesús glorioso, no conocemos nada.